Entonces, ustedes están empezando ahorita la parte de semiología. Tenemos que desarrollar la afiliación, la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Pero lo más importante yo creo que es el examen físico. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Entonces vamos a desarrollar ahorita el examen físico. Entonces, el examen físico tiene dos partes. Un examen físico que es general, por ejemplo, ustedes están entrando a la habitación donde se encuentra un paciente, entonces ustedes están entrando a la habitación y ya con solo verlo nada más, sin examinarlo ni tocarlo al paciente, ustedes ya en su mente plantean un diagnóstico, ¿no? O ven caminar un paciente por los pasillos de una emergencia o por los pasillos del hospital, lo ven caminar, ustedes ya plantean un diagnóstico. Entonces, eso se llama el examen físico general o ectoscópico, tu primera impresión. Es ectoscopía. La ectoscopía es tu impresión al mirar a un paciente sin que tú lo toques. Está caminando el paciente en el pasillo del hospital o está en la habitación antes que tú entres, lo miras al paciente, está recostado en su cama y ya con tú solo mirarlo dices, este paciente tiene tal diagnóstico. Ese es el examen físico general o ectoscópico. Luego que tú ya tienes tu primera impresión diagnóstica ectoscópica, ya lo miraste, dices, este paciente por la ectoscopía, mi primera impresión diagnóstica es que puede tener una enfermedad renal. Ya, listo, entonces es la ectoscopía, el examen físico general, luego ya pasas a la habitación, lo interrogas al paciente, lo examinas, ¿no? Examinas la parte renal, la parte digestiva, la parte cardíaca. Ese es ya el examen físico regional. Y el examen físico regional, por ejemplo, examinas el corazón, le encuentras un soplo, dices ya este paciente tiene muy probable una valvulopatía, una enfermedad cardíaca congénita, ¿no? O le examinas ya haces una puño percusión lumbar, dices de repente este paciente tiene una litiasis renal. O le palpas el abdomen y encuentras en los flancos, y encuentras una masa, pues puedes plantear el diagnóstico de un tumor renal. Entonces, ese es el examen físico regional. Entonces, el examen físico se divide en dos partes. El examen físico general, que es la ectoscopía, que es nuestra primera impresión al mirar un paciente, ¿no? Al entrar a la habitación o al verlo caminar en la emergencia o en el pasillo del hospital es la ectoscopía. Y la segunda es el examen físico ya regional en sí, que viene ya cuando nosotros examinamos al paciente. Hasta acá, ¿entendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿qué cosa miramos nosotros en el examen físico general o ectoscópico, en la primera impresión? ¿Qué miramos? Básicamente, cómo camina el paciente, qué tipo de marcha tiene el paciente. Ahí ustedes van a encontrar a la hora de revisar la literatura, su libro, que hay varios tipos de marcha, ¿no? Característica de cada tipo de enfermedad. Lo importante también es la fascia. Ustedes con solo mirar la cara del paciente, dicen, este paciente tiene enfermedad hepática, tiene enfermedad renal, tiene una enfermedad de tiroides, endocrinológica, la fascia, ¿no? Después van a mirar la piel y mucosas. De repente es un paciente que está pálido, está anémico, está con la mucosa seca, se está deshidratado el paciente. Después viene el tejido celular subcutáneo. De repente tiene una hipotrofia, o sea, tiene poco tejido celular subcutáneo, es un paciente que está caquético, está con un catabolismo intenso, producto de repente de una enfermedad neoplásica. Y el peso y la talla, pues que también forman parte del examen físico general o ectoscópico. Ya. Entonces, ese es el examen físico general ectoscópico. Entonces, ustedes, no sé si ya les habrán entregado un tipo de historia clínica, ¿cómo van a desarrollar?
No, todavía no, doctor. Ah, ya. Yo les voy a pasar una historia clínica ahora y en la próxima práctica vamos a llevar el orden de la historia clínica, ¿ya? Ya, doctor. Pero ahorita estamos en el examen, lo que yo quiero es que ya vayan entrando al examen físico para que no sigan la secuencia y no a la hora de escribir en la historia clínica, pues lo hagan de forma adecuada. Entonces, en el examen físico general o ectoscópico, lo que vamos a describir es la fascie, la cara, ¿no? Facies me refiero a la cara, el tipo de marcha, la talla, el peso, la actitud o postura. Ese es importante, la actitud o postura. ¿Ya? La actitud o postura, ese es importante, es un aspecto importante. A continuación lo vamos a desarrollar acá. ¿Cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ya, esto van a escuchar ustedes bastante cuando tienen que puntualizarlo cuando ustedes realizan su historia clínica. Este es como el abogado que hace un escrito, igualito. Igualito, es como un abogado que hace un escrito con sus cláusulas y todo, igualito es el médico. Tiene que hacer su historia clínica con su examen ectoscópico, describiendo la fases, la actitud, la piel y mucosas, el tejido celular subcutáneo, todas esas cosas tiene que puntualizar. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de la actitud o postura. Por ejemplo, yo entro al cuarto de un servicio de medicina interna, ¿no? Y está el paciente techadito. Entonces, el primer dibujo, ven que es una dama. Sí, doctor. Ya, cuando está así el paciente se denomina decúbito dorsal, paciente en decúbito dorsal. O sea, estamos viendo al paciente, por ejemplo, le encontramos ictérico, ¿no? Con la fascia amarilla y decimos está en decúbito dorsal. O sea, está así adoptado esa posición. Entonces ponemos paciente con fascia ictérica en decúbito dorsal. En decúbito dorsal. ¿Ya? Está así el paciente. O también la otra posición es el decúbito ventral o decúbito prono. Decúbito ventral o decúbito prono significa boca abajo. ¿Están viendo la segunda figura? Sí. Ya. Entonces esto es ahora con los pacientes que tenemos con el COVID. El COVID, pues, ustedes saben que afecta en la parte periférica del pulmón, principalmente en la parte posterior de ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, los pacientes adoptan esta posición para poder respirar mejor. Entonces, podemos decir, si un paciente tuviéramos con COVID, podemos colocar estos pacientes tan pálidos, paciente pálido, en decúbito prono. En decúbito prono. ¿En qué casos el paciente puede adoptar decúbito prono? Como les decía ahora con el COVID, los pacientes sienten mejoría cuando se encuentran en decúbito prono. O los pacientes que tienen tipo de dolor abdominal, tipo pancreatitis, cualquier tipo de dolor tipo espasmódico abdominal, el paciente adopta esta posición como una forma antálgica de aliviar sus síntomas. ¿Ya? Este es decúbito prono. Entonces la actitud viene a ser en sí la postura a la cual encontramos el paciente al momento de que vamos a examinarlo. ¿Ya? Y el de acá abajo es decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo. ¿Hasta acá les quedó claro? Sí, doctor. Todo claro. Ya, entonces decúbito dorsal, ¿cómo es? ¿Cómo es el decúbito dorsal? ¿Boca abajo o boca arriba? Boca arriba. Arriba. Decúbito prono, Abajo. Abajo. boca abajo. Ya, ya entonces ya hemos puntualizado esa parte. Ahora la actitud. Ya, por ejemplo, yo entro a la habitación, encuentro un paciente con
con la piel y mucosas de color amarillo. Entonces yo digo, este paciente tiene una fase ictérica. O encuentro un paciente con una palidez terrosa. ¿Ustedes conocen la tierra marrón? ¿Ustedes han visto el color marrón de la tierra? ¿Han visto? ¿Han tenido la oportunidad de ver el color marrón de la tierra? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, esa se llama palidez terrosa. Paciente con una fascia con palidez terrosa. Es característica del paciente que tiene insuficiencia renal crónica, terminal. ¿Ya? Entonces yo digo, encuentro a mi paciente con una fascia con una palidez terrosa. Entonces ese paciente tiene insuficiencia renal. Y luego me paso a la actitud. Digo, ¿qué actitud tiene? Lo encuentro boca arriba. ¿Qué actitud sería? Decúbito dorsal, prono o dorsal. Prono sería o decúbito supino, decúbito dorsal supino. Dorsal supino. Dorsal o supino. Dorsal supino, pues, decúbito dorsal supino. Ya claro. Ahora se presenta otra situación, que la actitud puede ser activa o pasiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir activa o pasiva? Que yo le digo, ya encontré a mi paciente con palidez terrosa, lo encontraba en decúbito dorsal supino, boca arriba, y le digo al paciente, siéntese para examinarlo. El paciente se sienta. Entonces, cuando ya el paciente se sienta, quiere decir que tengo un decúbito activo, porque me está obedeciendo lo que yo le indico, y se vale de sus propias fuerzas. Eso se denomina decúbito activo, ¿ya? Entonces, digo, entro a la habitación, encuentro a mi paciente, palidez, fascia de palidez terrosa, en decúbito dorsal supino activo, porque está boca arriba, y le digo, siéntese, y toma la posición, pues, para examinarlo, ¿no? Entonces, en decúbito dorsal supino activo. Si el paciente no puede incorporarse, está en mal estado general, pues ya sus fuerzas no le dan y yo le digo siente si no puede, ya eso se denomina decúbito dorsal supino pasivo, ¿me entienden? Pasivo quiere decir que ya no tiene ya fuerzas para moverse. O un paciente que está en coma, o un paciente que está en ventilador, ya en decúbito dorsal pasivo. ¿Quedó claro esta parte? Sí, Sí, doctor. doctor. Yo les voy a poner una foto al final y ustedes me van a hacer la ectoscopía. Ya, acá quedó claro. Entonces, decúbito dorsal activo quiere decir que el paciente obedece órdenes o no. ¿Qué dicen? Sí. Y decúbito dorsal pasivo, No obedece. No puede, necesita la ayuda de alguien. sí, no puede, no puede. Estas cosas se dan cuenta que son importantes, ¿no? En todos los capítulos, sea nefrología, cardiología, todo tenemos que, en la historia clínica tenemos que puntualizarlo. Vamos a avanzar. Entonces acá tenemos la foto del decúbito pasivo, pues no puede el paciente incorporarse y ya necesita apoyo, pues, ¿no? del personal de salud para poder moverse. Entonces, si colocamos en una historia clínica de decúbito dorsal pasivo, quiere decir que el paciente está mal, pues, ¿no? Vamos, decúbito dorsal activo ya cuando el paciente puede moverse. Y acá hay la actitud, siempre que nosotros vemos un paciente, la actitud o postura, el paciente la adopta de diferentes formas. En algunos casos, adopta ciertas posiciones para aliviar algún síntoma, producto de un estado fisiopatológico. Entonces, el paciente, en otras palabras, adopta una posición para aliviar los síntomas que le produce la enfermedad. Esto se denomina actitud forzada. Actitud o postura forzada. El paciente tiene una enfermedad y adopta una posición determinada para aliviar el síntoma. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hablar, estamos enfocándonos acá con los pacientes renales. ¿Ustedes cómo creen
cómo definen, según su concepto, la insuficiencia renal? ¿Qué ocurre con qué ocurre con el riñón? ¿Qué ocurre con el corazón? ¿Qué ocurre con los pulmones? ¿Qué creen ustedes que va a llevar al paciente a la muerte? A ver, si no actúan rápido como médicos. ¿Qué órganos se ven afectados? Vamos a ya enfocándonos un poco acá en la parte renal, a ver. Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Por ejemplo, si decimos que un paciente tiene insuficiencia renal, un paciente tiene insuficiencia renal, ¿qué órganos, qué sistemas se verían afectados y qué síntomas manifestaría el paciente? ¿Ustedes qué idea tienen más o menos? No quiero que me precisen exacto, pero alguna noción. Bueno, primer sistema que veríamos afectado sería el sistema cardiovascular. Claro, muy bien, Estaría doctor. hipertensión, anemia también, Ya, estaría edematizado, estaría ya, perdiendo proteínas por la orina, podría ya. presentarse también hematuria, y también otros tipos de patologías, pues, ¿no? Que conllevan. Claro, claro. Entonces, el doctor muy bien lo ha mencionado. Entonces, ese es uno de los sistemas que se afecta, es el sistema cardiovascular, ¿no? Ustedes saben que el riñón, pues, es el principal órgano por donde eliminamos el sodio y el agua. Sodio, potasio y agua y otras sustancias más como el amonio, todas esas cosas salen por el riñón, por los túbulos contorneados, ¿no? Se excretan hacia el exterior. Entonces secretamos sodio, secretamos potasio, secretamos amonio, secretamos agua, ¿no? Por el riñón. Entonces, cuando el riñón no trabaja, cuando está en estado de insuficiencia renal, entramos en estado de oligoanuria, cuando aproximadamente menos de 350 mililitros en 24 horas, ¿no? Es oligoanuria, y anuria es cuando ya no orina nada. Entonces, como no puede excretar el organismo ya el agua se acumula en los pulmones, ya se edema agudo de pulmón. ¿Ven acá la figura de este señor que está sentado en su silla? ¿Lo logran ver? Sí se ve, doctor. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal, lo primero que tenemos que interrogar es la cantidad de diuresis en 24 horas que está presentando el paciente, ¿no? Si está hospitalizado, tenemos que hacer un balance hídrico y ahí precisan, pues, en cada turno las enfermeras cuánto ha orinado el paciente. Pero nosotros tenemos que hacer si viene en nuestra consulta, tenemos que interrogar cuánto orina usted, cuántas veces va al baño, orina poquito, orina bastante. Entonces, según lo que nos dice el paciente, nosotros sacamos un cálculo aproximado. Entonces, en la insuficiencia renal el paciente no orina. ¿Y qué va a retener? Retiene agua. El agua no puede salir hacia afuera. Entonces el paciente, como dice su compañero, se edematiza. Así como ven acá la señora que está con edema de miembros inferiores, ¿ven? También igual se edematiza el pulmón. El pulmón, ¿ustedes han visto la esponja cuando la introducen al agua? ¿Cómo chupa la esponja el agua? ¿Han visto? Igualito se coloca el pulmón. El pulmón se va al edema agudo de pulmón, y eso ocasiona insuficiencia respiratoria y eso lleva a la muerte. Entonces, el principal problema que se ocasiona en un paciente que esté en anuria, en oligoanuria, es la retención de líquidos, que va a originar edema anasarca y a nivel pulmonar origina el edema agudo de pulmón. Y el paciente empieza a ahogarse. Ya, entonces el paciente no tolera el decúbito dorsal. Cuando está en edema agudo de pulmón, el paciente no tolera el decúbito dorsal. Normalmente ustedes uno duerme pues casi con una almohada así, ¿no? A veces algunos duermen hasta plano sin almohada. Pero estos pacientes no pueden, no toleran el decúbito dorsal, no pueden dormir. Ustedes ven acá al señor que está con pijama. Entonces, para aliviar el síntoma, ese ahogo, producto del edema agudo de pulmón, el paciente se sienta. Estaba durmiendo, se echó a dormir a las 8 de la noche y a las 10 de la noche ya siente que se ahoga y se sienta para aliviar el síntoma.
y está con su pijama. Esa posición que adopta se llama ortopnea o posición ortopnéica. Y la ortopnea nos dice que el paciente está con edema agudo de pulmón, que puede ser de causa renal o de causa cardíaca. ¿Ya? Entonces, la ortopnea es importante. Si un paciente viene estamos de guardia nosotros en la noche y les dice, doctor, yo no puedo dormir en plano, tengo que sentarme, y cuando me siento ya siento que alivio, ya no me ahogo, ya me siento mejor. No puedo dormir en plano, tengo que estar sentado toda la noche para aliviar mi síntoma, para no ahogarme. Ese paciente nos está diciendo que tiene edema agudo de pulmón, que está en una posición ortopnéica, que puede ser de causa renal o de causa cardíaca, y que no podemos mandarlo a la casa. Tenemos que hospitalizarlo. Entonces, esa posición se llama ortopnea. O de repente nosotros estamos pasando visita en una sala de nefrología, ya vamos acá al caso, ya les dije. Mi paciente entró, mi primera impresión, paciente con facies de palidez terrosa, está en decúbito dorsal, activo, porque le digo, levante los brazos, siéntese, está en decúbito dorsal activo, pero en actitud ortopnéica, porque dice que le empezaba a faltar el aire y que tiene que sentarse para aliviar el síntoma. Entonces eso nos indica que está reteniendo agua. Entonces tiene que ir a una hemodiálisis de urgencia. Es una emergencia ya. Tiene que ir a hemodiálisis y el nefrólogo tiene que colocarle el catéter y programar su hemodiálisis, ¿no? Entonces ya es una emergencia. Ya, esa es la ortopnea. Existen otras posiciones como esta de la plegaria maometana, como los islámicos van a orar. Esto corresponde a derrame pericárdico, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, después que ese paciente es controlado con la hemodiálisis, debería disminuir esa edematización, supongo. Claro, claro. Cuando ya el paciente lo dializan y le sacan el agua, ya tolera el decúbito, no al 100% el decúbito dorsal, pero tolerará pues 20 grados, 30 grados, ¿no? Pero cuando el paciente está en edema agudo de pulmón, no tolera ni 20 grados ni 30 grados. Se ahoga, tiene que estar sentado así como en la foto. Y después de las diálisis sucesivas, ¿este edema agudo de pulmón puede ser recurrente? No, se supone que va a limpiar. No va a limpiar con la primera. Tienen que darle, cuando llegan el paciente con edema agudo de pulmón, le dan 3 diálisis seguidas, consecutivas, y le van tomando su plaquita, viendo cómo va limpiando. Y después el paciente alivia los síntomas. Claro, pero si el paciente pues no obedece, por decir, ya va a la diálisis, le sacan el líquido, el exceso de agua que tenía, y el paciente se toma una botella de gaseosa o se toma 1 litro de limonada, va a regresar al otro día, va a recurrir el edema agudo de pulmón. Claro. Entonces es importante también que ustedes el médico no solo sugiere fármacos, no solo receta fármacos, también una parte importante es el tratamiento no farmacológico, las recomendaciones que tenemos que dar al paciente en cuanto a la dieta. Ustedes saben pues que la nutricionista no tiene la visión del médico, ¿no? La nutricionista le puede decir al paciente renal, no coma fruta seca, no tome agua, pero no le dice el por qué. Y muchos pacientes como no les dice el por qué, no valoran seguir esas indicaciones en forma estricta, no hacen caso, en otras palabras. Pues en cambio, si tú le dices, si usted se toma un litro de agua, va a venir mañana y se puede morir porque va a ser edema agudo de pulmón. Es distinto, el paciente no lo va a volver a hacer. Entonces, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, acá en nefrología lo importante es, como ya mencionó el doctor, se afecta la parte cardiovascular, produce los edemas, se produce la proteinuria, ¿no? Pero lo que tenemos que enfocarnos es que el paciente renal que está en oligoanuria, en anuria, va a retener agua,
va a ser edema agudo de pulmón y eso es lo que lo va a llevar a la muerte. Eso es lo que lleva a la muerte al paciente. También puede llevarlo a la muerte que estos pacientes con oligonuria o anuria en el paciente renal retienen potasio y el potasio causa bradicardias. Bradicardias hasta 30, 20 por minuto. Es una cosa increíble ver a estos pacientes así. Bueno, continuamos. Acá está, este es el decúbito ventral, eso es lo que les decía, que algunos pacientes lo adoptan para aliviar dolores tipo cólico, intestinales o accesos en la región glútea, ¿ya? Esta es la actitud postura, también hay otras. Esta es la actitud en gatillo de fusil, que es característica de la meningitis tuberculosa. La actitud en gatillo de fusil, característica de la meningitis tuberculosa. Y acá estas posiciones que podemos, hay camas que nosotros giramos las manecillas y podemos colocarla en posición semi-Fowler, cuando esté en 30 grados la cabecera, o en Trendelenburg. Esta posición es de Trendelenburg cuando levantamos los pies hacia arriba para mejorar el retorno venoso hacia la parte cervical, ¿no? Esto generalmente en la posición Trendelenburg lo utilizamos para hacer procedimientos de colocación de catéter venoso central, los nefrólogos, o nosotros en cardiología también utilizamos esta posición para colocar los marcapasos transitorios, ¿no? Y la vena se ingita mejor y es más rápido hacer el procedimiento. Esta es la meningitis tuberculosa, la posición en gatillo de fusil, no se olviden, ¿ah? Gatillo de fusil, meningitis tuberculosa. El opistótonos, ven el opistótonos acá, miren cómo tiene una contracción dorsal intensa. El opistótonos es característica del tétano. Ya, este es el opistótonos del tétano. En prostótonos también, según la literatura, pero esto ya es más que todo teórico, ¿no? También se ve en el tétano, ¿no? El improstótonos, como una posición fetal. Improstótonos. Ya, a ver, doctores, hasta lo que hemos avanzado, díganme la ectoscopía de este paciente. A ver. Aló, doctor. Sí, sí, doctor, le El escucho. paciente se encuentra en posición de cúbito dorsal o supino. Ya, Eh, puede ser que se encuentre en posición pasiva, pasiva. dependiendo del estado del paciente. Claro, pasiva, sí, está impasiva, sí, está pasiva. En cuanto a la fase o biotipo, eh, creo que presenta tejido subcelular subcutáneo con normalidad, Sí, sí, ¿no? Y claro, sí. distribuido. Y La como no piel, hay, ya, sí, así, doctor, sí. eh, tipo o de tez, ¿no? Blanca, al parecer, no ve bien. Bueno, es lo que puedo ver sin impresión. Claro, sí, está correcto. Está muy bien la ectoscopía, ¿no? Entonces, acá yo les voy a dar un ejemplo, así. Entonces, yo acá, por ejemplo, mi ectoscopía, ¿no? Estoy entrando a la puerta donde está la sala de este paciente. Entonces, mi primera impresión es un paciente que está en mal estado general. Ya, digo, escribo en la historia clínica, agarro mi historia, ya digo, paciente está en mal estado general porque está intubado, está con un ventilador, paciente en mal estado general. Como dijo el doctor, la piel, ¿ustedes lo ven hidratado? No, no veo yo, no se logra bien. Puedo colocar regular estado de hidratación. Su estado de nutrición, ¿cómo estará? Disminuido aparentemente. Ya, en mal estado de nutrición. La fascie, la fascie. Hay fascia tiroidea, hay fascia renal, hay fascia edematosa, hay fascia histérica. No corresponde a ninguna fascia de hay fascia en luna llena, pero no corresponde, o sea, de fascia no característica, porque no corresponde a un tipo específico de enfermedad. Así. Entonces, paciente en mal estado general, regular estado de hidratación,
en mal estado de nutrición, de facies no característica, porque no corresponde su fascia a una enfermedad típica, de facie no característica, en decúbito dorsal supino, pasivo, porque está con el ventilador, está sedado, ¿ya? Piel y mucosas pálidas, de repente, como dijo su compañero, y lo otro importante que tengo que describir es que está con un tubo endotraqueal en ventilación mecánica. Esa es mi ectoscopía de este paciente. ¿Ya? Esa es mi ectoscopía de este paciente. ¿Algo más que quieren agregar? ¿Qué dicen, doctores? ¿Algo más? Creo que ¿cómo sería la presencia de alguna tumoración o linfadenopatía? Ah, ya, claro, ahí entonces lo completamos. Paciente en mal estado general, paciente en regular estado de hidratación, mal estado de nutrición, de fase no característica, porque no concuerda con ninguna fase de tipo de enfermedad, en decúbito dorsal, supino pasivo, con piel y mucosas pálidas, como dijo, ¿no? No adenopatías, ponen ahí, no adenopatías, con tubo, con tubo endotraqueal en ventilación mecánica. De repente, doctor, agregar en posición semifowler. Ah, perfecto, sí, está bien, doctor, en posición también semifowler, sí, en posición semifowler, sí, sí, sí. Entonces ya acá ya ustedes ya entendieron la ectoscopía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, doctores? Estamos para conversar, ¿ah? No, la idea es más o menos poder intercambiar diferentes puntos de vista, ¿no? La medicina no es exacta, no es como la matemática. La matemática es una ciencia exacta, ¿no? La medicina, nosotros queremos ser exactos en un tratamiento, pero cada organismo reacciona de diferente forma. No podemos predecir, ¿no? Con exactitud el resultado final de un tratamiento. Bien difícil. La idea es que siempre tengamos éxito. Ya avanzamos, ¿ya? Entonces vamos a repasar algunos tipos de facies. Esta es la fase hipocrática. Como ustedes ven, el paciente tiene los ojos hundidos, ¿no? El perfil bien delgado, el perfil de la cara bien delgada. Esto más que todo se ve en pacientes que están en estado caquéctico, ¿no? En estados ya de un catabolismo ya grave, ¿ya? También en estados con estado de shock, de colapso circulatorio, esta es la fase hipocrática. Esta es la fase hipocrática, como les decía, es un paciente que con rasgos afilados, ojos hundidos, enostalmos, queilosis, y es un signo de peritonitis y de shock. Esta es la fase hipocrática. Después tenemos la fase de luna llena. La fase de luna llena, ustedes ven acá la dama, ¿no? Se ve como la cara de la luna. Ustedes han visto cuando la luna se ve completa, igualito tiene esta cara redonda. Esta es la fase en luna llena. Se produce en el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing quiere decir que tenemos presencia elevadas de sustancias como el cortisol en sangre, ¿no? Corticoides, todo tipo de corticoides en sangre. ¿Y quién lo produce? Cuando, por ejemplo, nosotros tomamos prednisona. Ustedes saben que los pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus eritematoso, todas esas enfermedades autoinmunes, utilizan bastante corticoides, las enfermedades del tejido conectivo. Los reumatólogos son los que más utilizan los corticoides. Entonces, un efecto adverso es que el paciente presente esta fase de luna llena de Cushing, ¿no?
Inclusive también presentan una jiba. Acá ven la jiba, ¿no? En la parte dorsal superior ven la jiba. Esa es la jiba. ¿Ya? Entonces esa es la fase de luna llena corresponde al Kuchim. Acá tenemos la fase hipotiroidea. La fase hipotiroidea se caracteriza por la presencia de madarosis. ¿Han escuchado el término madarosis? No, El término madarosis es que miren las cejas, ¿ven las cejas? ¿Qué opinan de las cejas del paciente? A ver, doctores, ¿qué opinan de la ceja del paciente? Se ven pocos pelitos. Ahí está, Disminuidas. claro, no, casi no se ven, ¿no? Poco poblada, ¿no? Ausencia casi ausencia de los folículos pilosos, ¿no? ¿Ustedes ven? Yo casi no veo nada. La única que se ve un poquito es la derecha un poquito, ¿no? Entonces, la madarosis quiere decir la ausencia de las cejas, sobre todo la parte media y la parte distal de las cejas están ausentes. Cuando nosotros vemos esta madarosis en un paciente, de inmediato planteamos el diagnóstico de hipotiroidismo. Esto se denomina la fase hipotiroidea. Otra característica de la fase hipotiroidea, ustedes ven la lengua, ¿qué les parece la lengua del paciente? Aparente macroglosia y Claro, el corazón. perfecto. Claro, macroglosia, como dice, ¿no, doctor? ¿Sí? ¿Qué más, doctor? ¿Qué más iba a mencionar? Continúe, Y doctor. la coloración blanquecina, ¿no? Blanquecina. Entonces, esta es la fase hipotiroidea. Nosotros vemos al paciente con la madarosis, esta ausencia de las cejas en la parte distal o media. En este caso, el paciente no tiene cejas ya, no se ve casi. Esa es madarosis y se ve pues una macroglosia, ¿no? Entonces, a este paciente vemos esta fase y planteamos el diagnóstico de hipotiroidismo. No necesitamos un análisis de sangre, nada, ya lo hacemos más que todo para complementar nuestro diagnóstico. Esta es la fase hipertiroidea, lo contrario. Este es un exostalmos, ¿no? La paciente tiene un exostalmos marcado, es la fase hipertiroidea, lo contrario, ¿no? Hipertiroidea con un exostalmos marcado. A continuación tenemos la fase leonina. Ustedes también ven acá la fase leonina, ¿no? Esto es característico de la lepra. Antes la lepra era frecuente. Los médicos antiguos mencionaban que por la zona de Huancayo creo que había un leprosorio, ciudades donde enviaban estos pacientes con lepra. Pero ya actualmente es bien raro ver estos pacientes, ¿no? La fase leonina, ¿no? De la lepra. Acá tenemos la fase acromegálica, que se caracteriza por el prognatismo. El prognatismo quiere decir la protrusión de la parte de la mandíbula inferior, ¿no? Ven cómo está protruida acá donde estoy señalando con el puntero la parte mandibular, ¿no? Inferior. Esto se llama prognatismo y tienen una frente amplia. Esta es característica del paciente con acromegalia. La acromegalia se produce por tumores en la adenohipófisis, que secretan pues la hormona de crecimiento. Esta es la acromegalia, fase acromegálica. Ya, fase acromegálica que se caracteriza por la presencia de prognatismo. Acá tenemos el paciente también con acromegalia, vemos el mismo paciente con acromegalia, con prognatismo, pero también hay un crecimiento de los miembros superiores e inferiores. Las manos crecen en la parte distal y en forma horizontal también. Inclusive estos pacientes refieren que con los años dice que van usando mayor número del calzado del zapato, no les entra. Esta es la fase lúpica. La fase lúpica, ven,
el eritema en alas de mariposa. Ven el eritema en alas de mariposa, característica del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Con un eritema en alas de mariposa. Este es el eritema en alas de mariposa, característico de la fascia lúpica. ¿Ustedes creen, según lo que han revisado, ¿no? ¿Cuál es el órgano que se afecta más en el lupus eritematoso sistémico? Riñones. El riñón, claro, el riñón. Es el primer órgano que se afecta en el lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, si vemos esta dama, ¿cuál es el primer examen que vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a tener más en cuidado en ella? Para ver la función renal. La función renal, claro, ¿no? Sí, la función renal. ¿Ya? Entonces, el lupus eritematoso sistémico, pues, es una enfermedad autoinmune que afecta el riñón. Lo primero que afecta es el riñón y estos pacientes terminan en hemodiálisis. Ya, pero la característica de la fascia es en el eritema en alas de mariposa. No, acá se ve clarito el eritema en alas de mariposa. La fascia miasténica, ¿no? La pseudotosis palpebral, como conforme el paciente se levanta, conforme pasan las horas del día, los párpados van cayendo, ¿no? Caen y caen y caen los párpados. Esta es la fascia miasténica. Acá tenemos la fascia ictérica, ¿no? Coloración amarilla de la piel y las mucosas. La fascia cianótica, labios azulados en enfermedades cardíacas congénitas. Fascia pálida, la anemia, ¿no? La coiloniquia. La coiloniquia es un hundimiento de las uñas, ¿no? Se ponen con una cucharita, se hunden, ¿no? Esa es la coiloniquia. Indica deficiencia del hierro. Ya, esa es la coiloniquia. Indica la deficiencia del hierro. Y esto también tenemos otra forma de presentación. Este es las uñas en vidrio de reloj. ¿Han visto ustedes las uñas en vidrio de reloj antes? Miren, doctores, estas las uñas en vidrio de reloj. No se olviden, se presentan en los pacientes que tienen enfermedad cardíaca congénita, en los pacientes que tienen cirrosis hepática, en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿ya? Yo solamente viendo las uñas al paciente digo, este paciente tiene 1, fibrosis pulmonar, 2, una enfermedad cardíaca, o 3, una enfermedad a nivel hepático. ¿Ya? No se olviden de las uñas en vidrio de reloj. ¿En qué? Eso le van a preguntar en los exámenes de internado, residencia, y en los exámenes también seguro ahora en los teóricos, ¿no? Que van a ir llevando. Las uñas en vidrio de reloj se presentan en esas enfermedades. Ya, la acropaquia viene a ser en sí el ensanchamiento de la falange distal. Ya. Ustedes han visto el palillo del tambor, es que es anchito en la parte final, igualito se ancha en la falange distal. Eso se denomina la acropaquia. Y la uña en vidrio de reloj, pues es ¿no? Como toma el lecho unguial, esa forma ovalada, ¿no? Que se presenta en los pacientes con fibrosis pulmonar, con enfermedad cardíaca congénita o con enfermedad hepática. La onicofagia, el paciente se come las uñas, este característico de los pacientes, niños sobre todo que tienen parásitos, tienen onicofagia. La onicolisis, hay pacientes que se ponen las uñas como papel, al mínimo roce se despegan las uñas, eso más que todo va con los pacientes que tienen hipertiroidismo. Ya las uñas en vidrio reloj, lo que se les he mencionado. Esta es la palidez de las mucosas, siempre es importante mirar, ¿no? Esta paciente está recontranémica, tendrá pues 5 de hemoglobina, miren cómo está esa mucosa pálida, ¿ven? La lengua también debemos ver, esta es una lengua depapilada por déficit de vitamina B12,
Bien, ¿no? No hay papilas en la lengua. Vemos ya a este paciente decimos que tiene una lengua depapilada por déficit de vitamina B12. Igual, anemia perniciosa o déficit de vitamina B12, ¿no? Esta es la celulitis, una celulitis, miren cómo la piel se torna eritematosa, se ven puntos de pus, indican una infección. Esta es la hipertensión portal, la circulación, la lipodistrofia relacionada al VIH también, ¿no? También se presenta una jiba. Y hasta acá creo que avanzamos el día de hoy, doctores. ¿Alguna pregunta, algo? Profesor, una pregunta. Sí, doctora. ¿En la lengua despapilada puede volver a su forma normal cuando ya consuma esa vitamina B12? Sí, sí, sí vuelve, doctora, sí vuelve. Todo vuelve a la normalidad. La vitamina B12 regenera todo, todo eso. Sí, sí va bien. El detalle es que van a tener que usar en ampollas por lo menos unos 4 o 5 meses mensual se coloca la vitamina B12. ¿Sabes en quién también se ve? ¿Ustedes han visto las gestantes cuando empiezan a vomitar? Hay algunas gestantes pues, que normalmente pues eso les debe durar un mes, semanas nada más cuando están empezando a gestar, ¿no? Pero hay mujeres que le dura 3 meses, vomitan y vomitan y vomitan, y ahí eso les produce déficit de todas las vitaminas, de la tiamina, de la B1, ¿no? De la B12, B6, y esos pacientes van mal, entonces ahí eso ya se les repone hasta por vena. Pero en los pacientes que se ve más así claro la lengua de papilada son los pacientes ancianos. Ustedes saben ya que con los años ya todos los órganos se desgastan, inclusive hasta el estómago ya no trabaja bien, ya no secreta el mismo ácido clorhídrico, entonces ustedes saben que para observarse la vitamina B12 se necesita el ácido clorhídrico, que las células parietales, las células principales del estómago trabajen bien, ¿no? Pero todo eso cambia con los años. Entonces, como ya no hay suficiente ácido clorhídrico, esas células no trabajan bien, ya no hay factor intrínseco y ya la vitamina B12 no se absorbe bien, entonces hay que ponerlo parenteral. Siempre a los viejitos hay que decirles, saque la lengua, si ya vemos una lengua de papilada, necesita su vitamina, pues. ¿Y el ácido clorhídrico también se le estaría No, administrando a los viejitos? no, doctora, el ácido clorhídrico es lo fisiológico, lo que se secreta pues en el estómago. Claro, pero entonces sería normal con la vejez que no se produzca Claro, o se eso es lo que, podría claro, hacer algo. claro, hay que poner, a los abuelitos, como te digo, los geriatras le ponen su vitamina B12 cada mes, cada 2 meses, parenteral, pues intramuscular. Claro, Ese- Esa es la única gracias, forma. doctor. Sí. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Algún comentario, doctores? Doctor, una pregunta. Eh, la facies hipocrática, Ya vamos a poner la fotito. ¿cómo diferencia de la facies lipodistrófica, lipodistrofia de Ah, VIH? ya, del VIH. Porque se parecía, yo pensé, ¿no? Ah, sí, sí, se aparecen. Sino que en el VIH, tú ves acá en la fase hipocrática, mira, si tú ves todo el estado general del paciente, todo está caquético, ¿no? Sí. Ya, mira, en el VIH voy a cambiar. En el VIH, si tú ves la parte más que todo donde está la región malar, donde está la bola de Bichar, esa es la que está afectada, ¿no? La parte superior se puede decir de la cabeza como que lo conserva. Los ojos no están tan hundidos. Y lo que se ve también es que el tejido adiposo se redistribuye. Por ejemplo, acá, mira, ve, este es el mismo paciente parecido. La grasa se va hacia atrás, mira, ve, como una jiba, igual que el cuchi. Ah, caramba.
En el otro tú ves que todo el paciente está caquético, acá no, acá el tejido adiposo se redistribuye. ¿Alguna otra pregunta más, doctores? Entonces, hoy día hemos hablado de lectoscopía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? A ver, la doctora que es delegada, Sí, doctor. doctora, ¿sabe qué? Vamos a repasar. Quiero que me presenten un caso. Cada uno va a buscar un caso clínico y van a ir presentando. Ya, doctor. Ya, la próxima clase todavía vamos a hacer, hoy he hecho la ectoscopía, la próxima clase vamos a hacer la afiliación y la anamnesis, ¿ya? Ya. La próxima clase es la afiliación y la anamnesis. Doctor, ¿qué día van a hacer las prácticas? Ah, ¿Qué día van a hacer las prácticas con usted? mira, yo mañana es viernes, ¿no? Sí. Sí, viernes 6. Mañana pueden 7 de la noche. Sí, no tenemos nada programado, doctor. Ya, mañana hacemos 7 de la noche. Pero Mm. mañana vamos a hacer anamnesis y filiación, ¿ya? Ya. ¿El caso clínico para cuándo sería? Ya sería a partir del día lunes. Ya. ¿Cuántos son ustedes? Me dice que son 7, ¿no? 8. Ya, Falta los... cada uno me va a presentar un caso clínico. Ya, podemos ahorita quedar el caso clínico enfocado más o menos en qué pueden buscar, ¿ya? A ver, anoten. Ujú. 1, hematuria. Ya. Me van a describir toda la semiología de la hematuria. Ya. El otro que me van a describir es la semiología de la infección urinaria. Un caso clínico de infección urinaria, ¿no? Donde ustedes vean toda la semiología, más o menos así, enfóquenlo. Ujú. Ya, vamos 2, ¿no? Sí. El otro que me van a buscar es la semiología de la litiasis renal. Un caso clínico de cálculo renal, de litiasis. Me van a ustedes ahí narrar todo lo que es semiología del cálculo renal. Ustedes presentan su caso clínico de internet, no importa. La idea es poder conocer los términos, discutir, intercambiar los términos, ¿no? Esa es la idea. Ya, doctor. Ya en internet nos va un casito y lo discutimos. O sea, más que todo es para conocer los términos, para repasar los términos, ¿no? Que ustedes también lo van a llevar en la teoría. Entonces vamos 3, ¿no? Caso clínico sería uno de hematuria, el otro de infección urinaria, el otro de, ¿qué te dije? Litiasis. Litiasis renal, ¿no? Ya, el otro, anota, caso clínico. Ujú. Litiasis renal, cálculo. Ya. Ya, caso clínico me van a presentar 2. Uno, caso clínico de la insuficiencia renal, toda la semiología de la insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y ahí me van a decir la semiología, qué es anuria, qué es oligoanuria, todas esas cosas, ¿ya? Ya, doctor. Y el otro es caso clínico de la insuficiencia renal crónica. Ujú.
¿Cuánto vamos? Vamos 5. Sí, Faltan 3. faltan 3. El otro me van a hablar del síndrome nefrótico, semiología del síndrome nefrótico, y en el otro me hablan semiología del síndrome nefrítico. ¿Cuánto vamos? Falta 1. El clínico del síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Ya falta uno, ¿no? Espérate, a ver, vamos a ver. Maturia. Apatía obstructiva. Nefrosis. Nefrosis. Y me van a buscar un caso clínico de tuberculosis renal, ¿ya? Ya. Y entonces, doctora, ustedes repártense, pues ustedes más o menos vayan buscando hasta el fin de semana y el lunes me dicen quién va a exponer qué. Ustedes se ponen de acuerdo y me dicen quién va a exponer el caso clínico en ese orden. Ya. El lunes entonces tendríamos práctica. El lunes, claro, el lunes sí, pues. Ya. ¿Cuántos alumnos van a exponer el lunes? No, cada uno nomás. ¿Cuántos Uno son nada más. ustedes? ¿Cuántos son? 8. 8. 8. Ya están los 8, pues, ¿no? Sí. Ya, entonces 1. Claro, cada uno tiene que preparar su caso clínico. No importa, yo no. La idea es que ustedes de repente se consiguen un PDF, algo, un PDF y lo van leyendo del caso clínico, y la idea es manejar los términos semiológicos, ¿no? Cómo diferenciar la hematuria, cuándo es una hematuria de origen renal, cuándo es una hematuria de origen del tracto urinario bajo, por ejemplo, de vejiga, de la uretra, cuándo es una hematuria que proviene del riñón. Esas cosas quiero que me digan, ¿ya? En cuanto a la infección Ya. urinaria, ¿qué es una polaquiuria? ¿Qué es una disuria? ¿Cuándo es una infección urinaria del tracto bajo de vejiga? ¿Cuándo es una infección del riñón, una pielonefritis? ¿Ya? En cuanto a la semiología de litiasis renal, quiero que me digan cómo es la característica del dolor por un cálculo renal. ¿Cómo hago el examen físico, ¿no? Eso es importante. En cuanto a la semiología de la insuficiencia renal aguda, los desencadenantes, cómo el paciente clínicamente, cómo sospechamos clínicamente de esto, ¿no? Según el examen físico, pues semiológico de insuficiencia renal aguda, también de la insuficiencia renal crónica, que son dos cosas distintas, ¿no? Del síndrome nefrótico y del síndrome nefrítico, y el último es del caso clínico de la tuberculosis renal. Y quiero que en cada, Caso clínico. si en cada caso clínico pongan las características del sedimento de orina. Eso también guía, pues sedimento de orina, dicen los nefrólogos que da bastante información. Por eso ponen la semiología y ahí su característica del sedimento de orina, ¿no? Aunque el de la maturia no tanto, pero los otros sí creo. Ya. Y entonces, ¿cuántas prácticas vamos a tener con ustedes? La delegada todavía no me ha informado. Le voy a preguntar y yo le escribo. Sí, pero traten pues de desarrollar todo su casito, pues. Ya, Ya. eso va a ser su calificación, ¿ah?
Ya, ya pues, doctores. Entonces, si no hay más comentarios, alguna pregunta, algo. Entonces, si no hay comentarios, me despido, doctores, hasta mañana. El día de mañana vamos a desarrollar lo que es la filiación y la anamnesis, ¿no? Sí, doctor, mañana a las 7. Ya, doctores, ya. Me despido. 7:30, mejor, doctores, 7:30, porfa. Ya, doctor, 7:30. Ya. Muy bien, Gracias. hasta mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Hasta luego, doctor. Y hasta luego. Ya.